Buenos días. Hoy empezaremos el telediario de una manera bastante novedosa, ya que dos empleados del Banco de España, Juan Tenorio y Juan Alberto, nos realizarán una pequeña presentación sobre la formación bruta de capital fijo, las cuales la presentación se va a dividir en la definición de la formación bruta de capital fijo y la formación bruta de capital por ramas de actividad. Segundo, los determinantes de la inversión empresarial y de la inversión pública, y se acabará con la financiación de la formación bruta de capital fijo. Ahora os dejo con Juan Alberto, que realizará su parte. Buenas, estamos aquí desde Bruselas. Sin embargo, esto no impedirá que podamos realizar la presentación sobre la formación bruta de capital fijo. Por tanto, ahora comenzaré con ello. La formación bruta de capital es una medida de gasto en inversión en bienes de capital por parte de las empresas y del sector público. Esto quiere decir la compra de maquinaria, la construcción de edificios, etc. Además, la formación bruta de capital fijo es un indicador sobre el crecimiento económico, ya que la inversión en capital puede aumentar la productividad y la capacidad de producción a largo plazo. Finalmente, hablando de la definición de formación bruta de capital fijo, destacaremos cuatro aspectos en los cuales, cuando la formación bruta de capital fijo aumenta en un país, puede significar cuatro aspectos positivos. En primer lugar, sería un aumento de la producción y del empleo, ya que si se invierte capital a largo plazo, esto significará una mejora en la productividad de las empresas, lo cual ayudará a tener más empleo también. En segundo lugar, un aumento de las infraestructuras, pues si se invierte en carreteras, puentes, esto beneficiará al ciudadano en sí. En tercer lugar, aumento al atractivo para los extranjeros, pues los extranjeros verán como una mejor oportunidad de invertir en dichas empresas. Y finalmente, aumento en la eficiencia, ya que si se invierten en tecnologías y equipos muchísimo más modernos, la productividad de las empresas mejorará bastante. Sin embargo, no todo es positivo, ya que también puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, si la inversión se centra en sectores no productivos o proyectos mal diseñados, esto puede conllevar a un endeudamiento excesivo o derroche de recursos. Por otro lado, también se puede decir que si la inversión no tiene políticas monetarias o fiscales adecuadas sobre la demanda, esto puede conllevar a un excesivo aumento de la oferta y una disminución de los precios, que será negativamente malo para el país. Ahora llega la parte de la formación bruta de capital en España por sus ramas de actividad. En primer lugar, estas ramas están formadas por elementos patrimoniales, bienes, derechos y obligaciones, que forman de manera autónoma una unidad económica. El INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, tiene su propia clasificación para las ramas de actividad, basadas en un desglose de dígitos denominados códigos NAE. Estos códigos son un total de 10. Estos dígitos serían la agricultura, ganadería y pesca en primer lugar, más tarde la industria, que se subdividiría en energía y manufactura, en tercer lugar la construcción, en cuarto el comercio, el transporte y la hostelería, en quinto lugar la información y comunicaciones, más tarde las actividades financieras y de seguros, después las actividades inmobiliarias, en octavo lugar las actividades profesionales, noveno las administraciones públicas de sanidad y educación y finalmente otros servicios, que a su vez estas ramas de actividad se pueden clasificar en función del valor agregado de sus productos y se distinguen entre sector primario, secundario y terciario. El primario incluye las actividades extractivas, que estos serían la agricultura, la pesca y la ganadería. El sector secundario involucra todas aquellas actividades que le realizan una transformación a la materia prima y la convierten en un bien con un valor agregado, como la manufacturas, construcción, etc. Finalmente, el sector terciario comprende todas las actividades económicas donde el producto que se comercializa no es un bien, sino un servicio, como la logística. Ahora, Juan Tenorio, desde Nueva York, realizará su parte. Buenos días, aquí desde Nueva York, el corresponsal del Banco de España, y hoy les explicaremos tanto los determinantes de la inversión empresarial como la inversión en capital público, y finalmente también explicaremos
la financiación de la formación bruta de capital fijo. Consideramos que los determinantes de la inversión empresarial son cuatro. En primer lugar, el tipo de interés, la capacidad realmente utilizada, las expectativas futuras y los impuestos. En primer lugar, consideramos el tipo de interés, ya que este podría ser definido como el precio del dinero. De esta manera, cuanto más bajo sea, más fácil será pedir dinero prestado y recuperarlo con nuestra inversión. Por contra, si sube el precio del dinero, si sube el tipo de interés, solo las inversiones empresariales que nos puedan dar un más alto retorno podrán ser realizadas, reduciendo de esta manera el número de posibles inversiones. En segundo lugar, encontramos la capacidad realmente utilizada, ya que si hay máquinas o fábricas que están vacías, que no se están utilizando, antes que invertir en una nueva, se tenderá a utilizar estas. Solo se invertirá en nuevas maquinarias, en nuevo capital, cuando se estén utilizando la mayoría de máquinas. También encontramos las expectativas futuras, ya que si se prevé en tiempos de bonanza, se tenderá a realizar inversiones. En cambio, si se cree que en el futuro puede haber una recesión, pues se aplazarán esas inversiones para cuando haya un mejor futuro. Era lo que Keynes llamaba los animal spirits. De esta manera vemos cómo se puede dar una profecía autocumplida, ya que si todo el mundo cree que en el futuro va a haber un tiempo de bonanza, la gente tenderá a invertir y esa inversión acabará creando efectivamente un tiempo de expansión económica. En cambio, si la gente cree que en el futuro va a haber una recesión, no invertirá y como no hay inversión, pues efectivamente acabará habiendo una crisis. El último determinante de la inversión son los impuestos, ya que unos altos tributos acabarán desincentivando la inversión, en tanto en cuanto estos acaban bajando los beneficios de las mismas. Por eso vemos como que los impuestos sean bajos es beneficioso para que se tienda a invertir más. En cuanto a las inversiones en capital público, hay que tener en cuenta que estas, a diferencia del sector privado, no se suelen hacer con ánimo de lucro, sino que lo que se tiene en cuenta es el interés social. Por ello se trata de invertir en los bienes públicos, ya que por su naturaleza el sector privado no sería capaz de dar una respuesta óptima. Estamos hablando de infraestructuras como la infraestructura de telecomunicaciones, los ferrocarriles, las carreteras, los aeropuertos o incluso la inversión en I+D, entre otros. El Estado también invierte en sectores con un interés social que tiene una importancia que se consideran como derechos sociales. Y aunque el sector privado también podría dar una respuesta, pues por esta característica de considerarse derechos, también el Estado decide invertir en estos. Estamos hablando de centros educativos o centros sanitarios, por ejemplo. Cabe mencionar que ese tipo de inversión en capital público se puede dar tanto de manera directa, cuando es el Estado quien invierte directamente, por ejemplo, en la creación de una escuela, o de manera indirecta, cuando mediante una asociación público-privada, pues se crea una empresa, pues eso, de capital semiprivado, para administrarlo, como podría ser el caso de los ferrocarriles en España, que los controla la empresa Renfe, o el caso de los aeropuertos, que lo controla la empresa AENA. Esas dos empresas tienen tanto capital público como privado. Y por último, también el sector privado puede invertir en capital público cuando lo hace de manera financiera. Y aquí estamos hablando de cuando un agente privado compra tanto bonos del Estado como letras del Tesoro. Aunque también estas letras del Tesoro o estos bonos se pueden comprar por parte de los estados. Para acabar, analizaremos las vías de la financiación de la formación bruta de capital fijo. Entre estas vías podemos encontrar los fondos propios o los fondos ajenos. Los fondos propios serían aquellas vías de financiación que provienen de la misma empresa. Estamos hablando de las amortizaciones, las cuales las prevé la empresa con el tiempo para reparar el capital que se va desgastando. Y también encontramos el capital social, el cual puede llegar a servir para financiar pues, nuevos bienes de capital. En cambio, en los fondos ajenos encontramos todos los préstamos que recibe la empresa para invertir en nuevos bienes de capital. También, según su origen, podemos distinguir entre la financiación interna y la externa. En la interna, nuevamente, encontramos las amortizaciones,
porque esta la realiza la propia empresa, pero el capital social o los préstamos sería financiación externa, ya que los préstamos los realiza una entidad externa, cual te presta dinero, y el capital social no proviene de la empresa misma, sino que proviene de los accionistas que deciden invertir en la empresa. Según su duración, también encontramos la financiación permanente y la financiación a corto plazo. La financiación a corto plazo son aquellos préstamos que se realizan con un vencimiento inferior a un año, y la financiación a largo plazo pues son aquellos que vencen a más de un año. Y por último, es importante aquí ver cómo el ahorro es muy importante para la financiación de la formación bruta de capital fijo, ya que o es la misma empresa quien ahorra o es una entidad externa la que debe de ahorrar y le prestará este ahorro a la empresa. Por tanto, sin ahorro no puede haber inversión. De esta manera vemos como un país con una tasa de ahorro elevada se podrá permitir invertir también elevadamente. En cambio, un país que no ahorre lo suficiente no podrá permitirse invertir, por mucho que esta inversión acabe teniendo o pudiera tener un retorno elevado. Para acabar, os dejamos una tabla con las diferentes vías de financiación para que os quede todo más claro. De esta manera, entre mi compañero y yo hemos visto tanto la definición de la formación bruta de capital como su desglose por ramas de actividad, que según el INE podía dividirse tanto en los 10 dígitos del código CNAE como según su valor agregado en los 3 sectores clásicos. También hemos visto los determinantes de la inversión empresarial, que son el tipo de interés, la capacidad realmente utilizada, las expectativas futuras y los impuestos. También hemos visto la inversión en capital público, la cual no se suele dar con ánimo de lucro, sino más bien por un interés social, pudiendo dividirse esta entre directa, indirecta y financiera. Y también hemos visto la financiación de la formación bruta de capital fijo, la cual podía darse según los fondos propios, los fondos ajenos, según si eran unos fondos internos o unos fondos externos, y también si eran fondos a corto plazo o a largo plazo, teniendo siempre en cuenta que el ahorro era lo más importante para poder conseguir esta financiación. Bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias a Juan Tenor y Juan Alberto por este excelente trabajo realizado. Y si tenéis alguna duda, podéis comentarnos aquí en nuestro Twitter. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia.